en el ejercicio 5 de la entrega 9 y Ajá. nos dice que demostremos que una función de f en xy es igual al seno de x más y que sea diferenciable en cada punto x0 y 0, ¿no? Y dice que aplicando la definición y verificando que f es de clase C1. Ya lo verifiqué para clase C1 y sí me sale que es diferenciable, pero al hacerla por Ajá. definición ya no puedo acotarla. Entonces, no sé si me podría dar una pista de cómo acotarla. Ajá. Tienes esta función f de xy igual al seno, ¿verdad? Sí, profe. De De, x más y, ¿verdad? sí, Y queremos ver que es diferenciable, ¿no? sí, Para eso, pues tenemos que la parcial de f con respecto de x en cualquier punto x, y, que sí existen, sería coseno, ¿verdad? sí, profe. Y Coseno de x más y, nada más, porque sería por la derivada de x más y con respecto de x, que es 1, la parcial de f con respecto a y, pues sería lo mismo, ¿verdad? sí, sí me sale igual. De x, y con respecto a y sería también el coseno de x más y, x más. Y entonces, si fijamos un punto x0, y sub 0, queremos ver cualquiera que esté en donde. En R2, queremos ver que es diferenciable ahí, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en este cociente. No lo escribo todo porque seguramente hasta ahí ya lo resolviste. El seno de x más y menos el seno de x0 más y0. Bueno, para que voy a borrar la función para que quede toda la expresión. Lo que tenemos que estudiar es el seno de x más y menos el seno en x0 más y sub 0 menos el coseno, ¿verdad? El coseno en x0 más y sub 0 por x menos x0 menos el coseno otra vez de x0 más y sub 0, pero ahora por y menos y sub 0. Después tomamos las normas, entre tanto vamos a escribir solamente que queremos este límite, ¿verdad? Por la norma de x0, bueno, podemos escribir como la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Y queremos
Queremos probar que cuando x tiende a x0, este límite tiende a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pero Bueno, en numerador con el valor absoluto, ¿verdad? Pero queremos probar que cuando xy tiende a x0 y y0, este límite tiende a 0. A eso sería 0 por la definición. ¿Y dónde es que te detienes? es que después de desarrollarlo, o sea, llega una expresión de que todo eso es menor o igual al valor absoluto de x más y más el valor absoluto de x0 más y0 más la norma por 2 veces el coseno de x0 más y0 y todo eso entre la norma y de ahí ya no sé cómo acotarlo. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Y yo digo que aquí podemos aplicar aquel recurso de ahora evaluar el seno en x más y menos el seno en x0 más y, donde esté fijo quién, y lo que varíe sea quién, x0. Y ¿por qué hacemos esto? Porque queremos, si nosotros, aquí por ejemplo, cuando usemos la desigualdad del triángulo, el coseno en x0 más y0 es una constante. El coseno en x0 y y0 es una constante también aquí. Entonces, pero esto va a ser menor o igual que la norma, menor o igual que la norma. Entonces, si de aquí pudiéramos también factorizar a la norma, si de aquí pudiéramos factorizar a la norma, pero para eso necesita aparecer aquí, ya sea x menos x0 o ya sea quién, y menos y0. O sea, si en todo apareciera x menos x0 y y menos y0, pues lo podemos usar la desigualdad que el valor absoluto de cada componente es menor o igual que la norma, y entonces aparecía la norma como un factor de todo el numerador. Pero para eso vamos a tratar de usar el teorema de valor medio para funciones de una variable. A ver, yo digo, hacemos esto, pero se lo restamos inmediatamente para que no haya. Esto sería el seno en x0 más y menos el seno en x0 más y0 menos lo que aquí tenemos. Menos el coseno. Esto ya no lo voy a escribir todo. Si tienes en mente lo que aquí es el coseno en x0 más y0 por x menos x0. Bueno, sí, vaya, no sé si se vea bien, pero es lo que está después de los primeros dos sumandos. Menos el coseno en x0 más y0 por y menos y0. O sea, lo que hemos hecho es agregar que sumar y restar sumando. Pero si aquí nosotros observamos, el y no varía, y el que varía es ¿quién? Es x. Entonces, esto es una función de x evaluado en x0 menos el valor de la función evaluado en dónde. Perdón, evaluado en x, el primer sumando, menos el valor de la misma función, pero evaluado en x0. ¿Sí estamos? Sí, profe. Pero entonces aplicamos, bueno, esto sobre la raíz, ¿no? Sobre la raíz.
que ya no lo escribo. Sí se va viendo todo ¿quién eres? Perdón. Fernanda, sí, sí se ve. Fernanda. Entonces, bueno, los demás compañeros también ven. Díganme. Sí, sí se ve. Aquí aplicamos el teorema del valor medio. Y entonces, pues va a ser la derivada de esta función. Sí, profe, se ve muy como función de x. Pero eso es la parcial de f con respecto de x. Y entonces aquí, pero la parcial de f con respecto de x es ¿quién? Es el coseno. ¿Sí estamos? Así es que esto va a ser el coseno, pero como función de x ahora es en un punto intermedio entre x y x0. Entonces será el coseno de θ, llamémosle, más y por x menos x0, aplicando el teorema de valor medio para funciones de una variable a los primeros dos sumandos. Igual hacemos en el segundo, pero en los segundos dos sumandos, el que está fijo es ¿quién? Es x0. Y llevaría, pues, de y0 a y. Así es que ahora esto va a ser, aplicando igual el teorema de valor medio para funciones de una variable, pero ahora donde varía y, pues esto va a ser la derivada de esta función, la derivada como función de y, en un punto intermedio entre y0 y y, menos, no, bueno, la derivada, que es el coseno, ¿en dónde? Ahora va a ser en x0 más alfa, donde θ está entre x0 y x, y alfa está entre y0 y y. Bueno, por ahora y menos y0. Esta expresión la obtenemos de los primeros cuatro sumandos. Pero ahora esto hay que restarle ¿qué? Menos el coseno en x0 más y0 por x menos x0 menos el coseno en x0 más y0 por y menos y0. Y eso hay que dividirlo entre ¿qué? Esto hay que dividirlo entre la norma. Sí, sí se ve cómo va la historia. Sí, profe, todo bien. Bueno, pues entonces, de ahí, ahora factorizamos de el primer sumando, de los dos sumandos que tienen a x menos x0, ¿y quién nos va a quedar? El coseno de θ más y menos el coseno de x0 más y0, todo esto multiplicado por x menos x0. Θ más y menos el coseno de x0 más y0 por x menos x0, ¿verdad? Más el coseno en ahora x0 más alfa menos el coseno en x0
más y sub 0 por y menos y sub 0 sobre pues, la raíz, ¿no? Sobre la norma. Pero ahora sí tomamos el valor absoluto de esto y vamos a tener que por tanto el valor absoluto de que era el seno, ¿verdad? El seno de x más y menos el seno x0 más y0 menos el coseno en x0 más y sub 0 por x menos x0 menos el coseno en x0 más y sub 0 por y menos y sub 0, el valor absoluto de esto sobre la norma o la raíz cuadrada, pues va a ser menor o igual que ¿quién? Pues va a ser menor o igual que el valor absoluto del coseno de teta más y menos el coseno en x0 más y sub 0 por la norma, bueno, más esto lo cambiamos por la norma, el otro también, entonces conviene escribir esto así, más el valor absoluto de el coseno en x0 más alfa menos el coseno en x0 más y sub 0, todo multiplicado por la raíz cuadrada para llamarle así a la norma, ¿no? De x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre pues la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Así, ¿verdad? Sí, estamos. Sí, uh-huh. Y ya nada más nos quedaría la suma de los valores absolutos, ¿no? Exactamente. Pero aquí hay que usar que el coseno es una función continua. Ay, por lo tanto. Y entonces, ahora es importante esto, ¿no? Lo escribo aquí, donde teta está entre ¿qué? Teta está entre x0 y x y alfa entre y0 y y por el teorema del valor medio para funciones de una variable. Entonces, cuando xy tiende a x0 y0, pues el coseno de xy tiende también a ¿qué? A coseno de x0 y0.
porque esta es una función continua, porque es una composición de funciones continuas. La función que manda a cada xy con x más y es una función continua, y el coseno también es una función continua, así que estos son funciones continuas. Pero entonces cuando xy tiende a x0 y 0, el coseno de xy tiende al coseno de x0 y 0. Pero aquí no es el coseno de x, sino es el coseno de teta. Pero si x tiende a x0, como teta está entre qué? Entre x y x0, pues teta también tiende a qué? A x0. Por tanto, tomando el límite, cuando xy tiende a x0 y 0, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, y entonces la expresión que queríamos también tiene como límite a 0. ¿Estamos? Sí, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. Sí. Pues lo otro es que dado épsilon, para esto se puede volver menor que épsilon sobre 2 por la continuidad. Esto se vuelve también menor que épsilon sobre 2 para dos vecindades. Tomamos la menor de las vecindades y esto será menor que épsilon sobre 2 y esto también, y se resuelve por la definición. Pero cualquiera de los... Vaya, el asunto es llevarlo a esto, ¿no? Ese era el detalle. Y digamos que el ejercicio muestra que tener el teorema que permite decidir cuando una función es diferenciable sin usar la definición es una cosa muy útil, porque algunas funciones probar por la definición que es diferenciable no resulta tan rápido, ¿no? Sí, pues ese era el. Bueno, ya lo resolvimos completo. Pero sí, tenías un cierto grado de complicación el problema, pero así se resuelve. Sí, profe, muchas gracias. ¿Estamos? ¿Sí quedó bien? Profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué es mayor o igual que la desigualdad de la izquierda? ¿Esta? Sí. Pues tomas, bueno, esta, ¿no? Aquí, ¿qué hicimos? Tomamos, lo que estamos usando es la desigualdad de triángulo, ¿no? Primero, ya no hicimos todo eso, ¿no? Bueno, es la desigualdad del triángulo y la propiedad de la norma, ¿no? Es que esto no era parte de... Sí. Estábamos hasta aquí. Estábamos en esto. Creo que esto no era... Bueno, sí. Esto era... Aquí había un por tanto, ¿no? Habíamos llegado a que el numerador era igual a esto. Pero lo que nos interesa es el valor absoluto. Entonces, tomamos el valor absoluto del numerador, pero el numerador es esto. Es lo que está aquí hasta arriba. El numerador es lo que está aquí hasta arriba. Entonces, aplicamos la desigualdad del triángulo tomando el valor absoluto de, aquí debe haber un paréntesis, porque es esta diferencia por x menos x0. Y aquí es esta diferencia por x menos x0. Entonces, la desigualdad de triángulo tomamos el valor absoluto de la primera expresión, el valor absoluto de la segunda. Eso va a ser el valor absoluto, porque el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Eso va a ser el valor absoluto de esta diferencia por el valor absoluto de x menos x0, más el valor absoluto de esta diferencia por el valor absoluto de y menos y0.
pero el valor absoluto de x menos x0 es menor o igual que la norma. ¿Qué es lo que aquí ya esta es la cuenta que ya hemos hecho? A ver, dime si con la explicación se ha aclarado o no. Sí, ya está más claro. Gracias. Bueno, pues sí, aquí esto es lo que estamos usando. O sea, después decimos, por tanto, lo que queríamos acotar desde un principio, como el numerador es esto, pues entonces le aplicamos la desigualdad del triángulo y las propiedades de la norma respecto al valor absoluto de las componentes y obtenemos esto último. De cualquier manera, vuélvanlo a escribir con cuidado. Bueno, más problemas, vaya con esto, porque ya voy a borrar. Digamos, lo otro, no sé, la verdad que no he hecho esa cuenta. A lo mejor lo otro es conseguir el coseno de x más y y aplicarle las fórmulas para la suma de ángulos y posiblemente por ahí, pero se ha de volver una cosa muy, muy complicada, ¿no? Encontrar identidades por ahí que se puedan usar. La verdad que no lo he hecho, pero posiblemente en algún rato que tenga ahí, lo haga directamente sin usar el teorema de valor medio para funciones de una variable. Pero bueno, esta es una posible solución. ¿Qué más? Profe, yo le quería pedir ayuda con el ejercicio 5 de la entrega 10. Ajá. Es como una versión del teorema del valor medio. ¿Quiere que se lo lea? Yo aquí lo debo tener. Ok. 5 dice que sea una función C1, esa. Ese mero. Ajá. Sí. Bueno, la verdad es que ni siquiera me atreví a empezar a abordarlo. Quería pedirle primero una pista. La idea es que ahora, por ejemplo, trabajamos el teorema de valor medio para funciones de varias variables. Se ha propuesto para regiones convexas. Esto es regiones donde cualquiera dos puntos pueden ser unidas por un segmento completamente contenido en el conjunto. Esa parte es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, una región de este tipo, pues no es convexa, porque tomamos un punto aquí, y el segmento que los une no está completamente contenido en el conjunto, entonces esto no es convexo. Convexo es una especie como de disco, de bola, de cuadrado, algo que no tenga hondonadas como esta, ¿no? Pero bueno, entonces el teorema de valor medio lo hemos propuesto para este tipo de regiones. Dice siempre que en un conjunto convexo vale que si tenemos una función diferenciable de este conjunto a los reales, tenemos una función diferenciable, entonces dice, siempre va a ocurrir que hay un punto en el segmento, un punto Q, tal que f de Q, bueno, no es cierto, este sería otro punto diferente, un punto T. Dice, si esa función es diferenciable en esta
región D que sea convexa. Siempre, los dos puntos, siempre es posible encontrar un punto en el segmento tal que la diferencia de f de q menos f de p se pueda escribir como la derivada, o sea, para este tipo de funciones, la derivada también se le llama el gradiente. La derivada de f en t punto p menos p sub 0. P menos Q, perdón, o claro, es Q menos P. Que tiene la forma del teorema del valor medio para funciones de una variable. El teorema del valor medio para funciones de una variable normalmente se enuncia así, ¿no? F de B menos F de A sobre B menos A igual a F' en teta, donde teta está entre B y A. Pero esto se puede escribir también como F de B menos F de A igual a F' en teta por B menos A. Entonces, escrito de esta forma, el teorema de valor medio se parece mucho al teorema de valor medio para funciones de una variable. Pero bueno, este es el teorema de valor medio que se enuncia y tiene validez para regiones convexas. Pero el ejercicio dice, supongamos que la región no es necesariamente convexa. O sea que la región es no necesariamente convexa, pero que sí ocurre que dado un punto P y un punto Q, vamos a hacerla no convexa de manera más exagerada, pero sí ocurre que dado un punto P y un punto Q, hay una curva suave, ahora una curva, no un segmento de recta, una curva suave que los conecta. Entonces dice que hay que probar que, vamos a ver cómo está anunciado esto, que existe Q, bueno, que sí, que existe un Q en la curva que conecta a P y Q, tal que, aquí le llama a esto P sub 1, P y P sub 1, para ser consecuentes con la notación que aquí tenemos. Dice, mostrar que hay un punto en la curva, a esta curva le llama C, tal que el valor de la función en el punto final, P sub 1, menos el valor de la función en el punto inicial, es igual también al gradiente, o sea, la derivada de f en ese punto Q, pero ahora dice por un vector por el producto punto, porque, bueno, ahorita, y en la L, que es la longitud de la curva. Dice entonces, hasta aquí todo va bien, ¿no? Con el teorema de valor medio para regiones convexas. F en el punto final menos F en el punto inicial es igual al gradiente. Si fuese convexa, el teorema diría aquí, punto P menos Q es un producto punto, porque P y Q son puntos en R2. Entonces es un producto punto. El teorema de valor medio diría así,
Pero no, cuando estamos aceptando que lo que conecta a P y a P sub 1 es una curva suave, no necesariamente una recta, pues entonces lo que dice es que se tiene que dar, se tiene que cumplir este vector tangente, este T es un vector tangente unitario, no sé si se dice, tangente unitario evaluado en Q, el T, donde, a ver, dice, donde T es el vector tangente unitario a C en Q y L es la longitud de la curva. Sí, T es este vector unitario y L es ahora la longitud de la curva. ¿Qué dice? Hasta aquí creo que vamos muy bien, profe. Bueno, pues ese es el problema para empezar, ¿no? Y entonces, ¿qué se le ocurre a uno hacer? Pues más o menos siguiendo la demostración de teoría de valor medio, pues parametricemos a la curva. Parametricemos a la curva en un segmento, ¿no? Y hagamos la composición, esta que sea alfa, esa alfa que es cuando t varía de A hasta B, alfa describe toda la curva. Y luego apliquémosle F y tratemos de usar el teorema del valor medio para funciones de una variable. Va a haber un detalle y esa es, pero bueno, una primera aproximación va a ser parametrizar a C, componerla con F y aplicar el teorema del valor medio para funciones de una variable. Esa va a ser una primera aproximación para tratar de encontrar esta formulita. Si por ahí la cosa no camina muy bien, pues entonces habrá que ver qué otro elemento hace falta, ¿no? Pero ese es un primer intento. Parametrizar a quién, a C, y ver qué se obtiene. Y no más, ese sí necesitan trabajarlo ustedes, lo que sigue, ¿no? Pero esa es la idea del problema y ese es un posible camino. ¿Estamos? Estamos, profe. Muchas gracias. Bueno. Pues a ver, dígame qué más tenemos. Profe, yo tengo duda en el 2. De esta entrega, de la 10. Ahí no me queda. Sí, no me queda claro qué es el AI más AJ más AK. Son constantes. ¿Tanto A como I son constantes? Bueno, como los I, J y K. Son los vectores, es la otra notación para los vectores, son los vectores unitarios. Ah, ok. Sí, le faltó la gorrita adecuada, ¿no? Pero son los vectores unitarios. O sea, sería equivalente a decir que el gradiente en f de x, y, si usamos la otra notación, es A1, A2, A3. Eso es. Profe, yo les digo que ese lo pueden abordar. Vaya, ¿no? Les vamos a dar igualmente las pistas. Podemos fijar un punto, digamos, sea P sub 0 igual a, e incluso puede ser de 0, 0, 0. Y P
igual a X, Y, Z que esté en R3, cualesquiera. Entonces, el problema que se plantea ahí, bueno, ¿quién es f de X, Y, Z, verdad? O sea, ¿cuál es la regla de correspondencia? Ese es el problema. Porque creo que pide evaluarlo en un cierto punto, pero antes necesitamos saber cuánto vaya. Si lo pudiéramos tener en general, pues ya lo evaluamos en el punto que ahí se pide y se acabó. Pero son problemas donde hay que usar el teorema de valor medio o el teorema de Taylor. ¿Cómo usar el teorema del valor medio aquí? R3 es una región convexa, porque cualquiera dos puntos, pues el segmento de recta está contenido en R3. Es una región convexa, así es que podemos aplicar el teorema de valor medio a podemos aplicar el teorema del valor medio con P sub 0 igual a esto y P igual a X y Z. ¿Y qué nos dirá? Si aplicamos la F, vaya, si aplicamos el teorema de valor medio en estos dos puntos. Nos dirá que F de P menos F en donde en P sub 0, pues tendría que ser igual a ¿qué? Y el gradiente por Ajá. P menos P sub 0, ¿no? El gradiente de F en algún punto Q. Como es convexo, podemos pensar qué cosa en el segmento que une quién. 0, 0, 0 con X, Y, Z. Bueno, entonces Q estará en el segmento que une el origen con X, Y, Z. Entonces, gradiente de F en Q punto, pues, X, Y, Z, ¿no? Porque va a ser X, Y, Z menos 0, 0, va a ser punto X, Y, Z, ¿no? Eso diría el teorema de valor medio, ¿sí o no? ¿Y cómo avanzamos de ahí? O sea, eso implica que por el teorema de valor medio pasa esto. Esto implica que f de p, o sea, f de x, y, z, menos ¿quién? Menos f en 0, 0, 0, pues debe ser igual a ¿qué? A ver, dígame por ahí. A A1X más A2Y más A3Z. Ajá, porque esto es A1, A2, A3, según la hipótesis. Así que haciendo el producto punto debe ser A1X más A2Y más A3Z. Pero de ahí entonces que F en X, Y, Z, pues ha de ser, ¿qué cosa? Ha de ser A1X más A2Y más A3Z más el valor de la función, ¿en dónde? Más F en 0, 0, 0. O sea, F de X, Y, Z es esto más una constante. No sé si se da el valor de F en 0, 0. No, no se da. Ah, no.
Pues entonces, esta es la función. La función ha de ser f, va a de ser esta suma más el valor de la función que le querramos dar en 0, 0, 0. De cualquier manera, el gradiente ha de ser lo que se está diciendo ahí. O sea, es un ejercicio donde hay que usar el valor medio. Sí, sí, encontrar f, dice, no dice más. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Qué más tenemos? Profe, hola. Hola, Karina, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarle una duda que tenían en el ejercicio 6. Ajá. Que bueno, son 2 incisos, pero bueno, ninguno me salió, pero creo que con que abordemos uno es suficiente para abordar el otro. Nos pide, bueno, nos define, bueno, es el ejercicio, pero de la entrega 9, no de la 10. ¿Es de la última serie? No, no, Ah, de la anterior. Ajá. Y bueno, dice, el 6 dice, se define una función f de x que es igual a x cuadrada y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada cuando x, y no es 0,0 y Sí. esa misma función es 0 cuando x, y es el punto 0,0. Ajá. Y nos piden determinar dónde es diferenciable la función. Entonces, lo que hice fue como encontrar primero las derivadas parciales, Sí. como en 2 casos, ¿no? Cuando el punto x, y no es 0,0 y Ajá. cuando x, y es igual a 0,0. Bueno. Y bueno, eso fue para cada derivada parcial y ya tuve como mis derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Pero después, bueno, como para probar esa parte de saber dónde es diferenciable, no supe qué hacer y bueno, lo que se me ocurrió fue decir como, ok, voy a ver en dónde la función que tengo, bueno, la derivada parcial, Sí. bueno, cada una de las derivadas parciales es continua. Entonces comencé como viendo si la derivada parcial con respecto a x era continua en el punto 0,0 y me salió que no. Entonces la derivada parcial no es continua en 0,0 y ya de ahí, bueno, ya de ahí ya no supe qué hacer. Bueno, vamos a ver. Pero sí, vamos en los puntos diferentes de 0,0. La derivada parcial sí son continuas, ¿verdad? Perdón, ¿me repite la pregunta? En los puntos diferentes de 0,0, las derivadas parciales sí son continuas. Bueno, no probé eso, o sea, solo probé que no eran continuas en los puntos en donde sí son 0. La pregunta es, decida dónde es diferenciable, ¿no? Sí, así es. Y entonces tú tienes que la parcial de f con respecto de x en cualquier punto x, y es la función definida como ¿cuánto resultó? 2xy a la 6. 2xy a la sexta. Ajá, entre x cuadrada más y cuarta. Y todo eso elevado al cuadrado. Cuadrado. Eso sí, xy no es 0, 0. Y 0. Pero si xy
es igual a 0,0, ¿verdad? Así es. Entonces, si XY no es 0,0, pues la derivada parcial con respecto de X es un cociente de polinomios. Así es. Y el denominador no se hace 0 si no son los dos, ¿qué? No, si no son los dos 0. Entonces, la derivada parcial de f con respecto de x es una función continua en el complemento de 0,0. O sea, la derivada parcial de f con respecto de x es una función continua en el complemento de 0,0. Así es que cada vez que se da, bueno, ya no escribo la parcial con respecto de y, pero debe ser una cosa parecida, supongo, ¿no? Sí, sale algo muy similar. Bueno, al numerador posiblemente cambie, pero el denominador tiene que ser x cuadrada más y cuarta al cuadrado. así es. Con respecto de qué? De y, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. entonces, exceptuando el 0,0, cada vez que damos un XY que no sea el 0,0, hay una vecindad que no contiene al 0,0 y ahí las derivadas parciales son continuas. Entonces, en ese XY, la función es diferenciable porque las derivadas parciales son continuas. Entonces, en el complemento de 0,0, la función es diferenciable porque tanto la parcial de f con respecto de x como la parcial de f con respecto de y son continuas en una vecindad de cualquier punto que no sea el 0,0. Entonces, la f sí es diferenciable en el complemento de 0,0. Y como dices, el problema viene en 0,0. Profe, disculpe, antes de que continuemos, Sí. la parte, bueno, cuando XY no es 0,0, bueno, nuestra derivada parcial es ese cociente de polinomios. ¿Y por qué decíamos que ese cociente era continuo? Porque en algún momento, incluso yo creo, sí, se ha de haber sucedido, probamos que esta función es continua, que esta función es continua en todo R2. Esta función es continua en todo R2, esta función es continua en todo R2. Y entonces, después se probó que la suma de diferenciables es diferenciable, que el producto de diferenciables es diferenciable, que el cociente de diferenciables es diferenciable y, bueno, que el producto de diferenciables sea diferenciable y si estas dos son diferenciables, te dice que XY cuadrada más X cuarta Y cúbica, estas son diferenciables en todo R2 porque son producto y suma de funciones diferenciables. Estas son diferenciables. Ahora, el cociente de diferenciables es diferenciable. Entonces, si en el denominador tenemos otra expresión de este tipo, más x cuadrada y cuadrada, pues esto también es diferenciable, porque estas son diferenciables y tenemos el teorema de que la suma, el producto y el cociente de diferenciable es diferenciable. Así que por eso, cocientes de este tipo son diferenciables, excepto donde el denominador se haga ¿qué? Se haga 0. Por eso decimos que por ser un cociente de polinomios es una función diferenciable, excepto donde el denominador se haga 0. ¿Sí estás?
¿Estamos? Ah, sí. Ya quedó. Ah, sí, sí me acordé. Esa, Bueno, se me olvidó por no, un rato, pero sí, ya quedó. Gracias, profe. esa es la razón por la que se dice eso. Pero entonces, en el complemento del origen, o sea, en todos los puntos que no sean 0,0, pues ya sabemos, usamos el teorema que dice que parciales continuas, parcial de f con respecto de x y parcial de f con respecto de y, bueno, no escribo todo el enunciado del teorema, es muy preciso, ¿no? Continuas, pues implica f diferenciable. Aplicamos este teorema para el complemento de 0,0, porque las parciales son continuas, entonces se concluye que f es diferenciable. Pero esto no lo podemos usar ¿en dónde? No lo podemos usar en 0,0, porque ahí al menos una parcial es discontinua. ¿Qué decimos? Si las parciales son continuas en alguna vecindad del x0 y y0, entonces la función es diferenciable de x0 y y0. Y aquí decimos, en 0,0 no hay vecindad donde las parciales sean continuas, porque cualquier vecindad contiene al origen y ahí las parciales, al menos una, no es continua. Entonces, no existe vecindad de 0,0 donde las parciales sean continuas. Insisto, porque cualquier vecindad contiene al origen y ahí no es continua la función. Entonces, no podemos aplicar este resultado. O sea, las parciales, al menos uno no es continua, así es que la hipótesis no se cumple, la conclusión puede ser verdadera o falsa. O sea, una vez que las hipótesis no se cumplen, la conclusión, el teorema ya no es aplicable para decidir sobre la diferenciabilidad de la función en 0,0. Pero tampoco que las hipótesis no se cumplan dice que la conclusión es falsa. No, eso no es cierto. O sea, si alguna hipótesis no se cumple, dice que este teorema ya no se puede usar para concluir sobre la diferenciabilidad de la función, pero el problema sigue ahí. O sea, de todos modos tenemos que decidir si es diferenciable o no. Ya no se puede sacar como conclusión de este teorema, ya no, porque las hipótesis fallan. Entonces, ¿qué tenemos para decidir si es diferenciable o no? Pues tenemos la definición. Y entonces, en 0,0 tenemos que ver si esta función es diferenciable, aplicando la definición. Hasta ahí va claro todo, Karina. Y todo bien hasta ahora. Perdón, no te escuché. ¿Sí está bien? Sí, todo bien. Bueno. Bueno, yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Entonces hay que probar el límite cuando x, y tiende a x0, y0, donde x0 y y0 son distintos de 0,0, ¿cierto? No. No, porque lo que nos falta es probar que es diferenciable en dónde. En todos los puntos excepto en 0,0. No, en todos los puntos diferentes de 0,0 sí es diferenciable. Porque las parciales son continuas en esos puntos. A ver. Bueno, sí, esa parte sí la entiendo, pero entonces esa ya no hay que probarlo como por definición. No, ya no, ahí aplicamos el teorema. Ok, sí, entonces sí, todo claro, profe. Sí, bueno, ahí aplicamos el teorema y ya, ahí es diferenciable. Pero en 0,0 no se cumplen las hipótesis del teorema, entonces ya no lo podemos aplicar.
Entonces lo que hay que hacer es, entonces, ¿cómo decidir si sí es y usar la definición es fijarnos en este cociente, en el 2, no, que 2, este no es la función, ¿verdad? Está la derivada parcial. Entonces en 0, 0 vamos a fijarnos en este cociente, ¿no? El f de x, y, menos f en 0, 0, menos la parcial de f de x en 0, 0, por x menos 0, menos la parcial de f con respecto de y en 0, 0, por y menos 0, sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, porque es x menos 0, y menos 0, ¿no? Y entonces queremos saber qué le pasa a este cociente. Si el límite cuando x y tiende a 0, 0 es 0, si esto tiende a 0, entonces la función será diferenciable. Si el límite o no es 0 o no existe, entonces la función no será diferenciable en 0, 0. Pero este cociente, ¿en qué se convierte? Ya usando la definición de la función. ¿Cuál es el cociente, Karina? Karina. Estoy checando. Sería el... Ay, perdone. De la función es x cuadrada, y cuadrada. X cuadrada, y cuadrada. Entre x cuadrada más y cuarta. Y cuarta. Uh-huh. Ajá, porque esto es un punto que no es 0, 0. Sí, f de 0, 0 es 0. 0. La derivada parcial evaluada en 0,0 es 0 también. Y en la otra también. Uh-huh. Así es que solamente va a quedar esto, ¿verdad? Ajá. Entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Así. Y queremos ver si el límite de esto es cuánto. Si este límite es 0, esa es la pregunta. ¿Será 0 la? Si es 0 el límite, pues entonces la función es diferenciable en 0, 0, a pesar de que las derivadas parciales no son continuas. Este ejemplo dice que el regreso del teorema aquel no es cierto. O sea que una función puede ser diferenciable y las derivadas parciales no son continuas. Entonces, lo que sí vale es que parciales continuas implica diferenciable, pero diferenciable no implica parciales continuas si es que esta función fuera ¿qué? Si ese límite fuera 0 y por tanto la función fuera diferenciable en 0, 0. Pues ese límite es el que hay que trabajar para decidir si la función es diferenciable o no en 0, 0. A ver, te pregunto, ¿le intentas o quieres que avancemos más? Me gustaría intentarlo. Bueno. Ya comento si sale o no. Pero ya con estas ideas ya. Sí, está ya claro el problema, al menos, ¿no? Bueno, pues este es el límite que hay que ver si es
Si es cero, pues la función es diferenciable. Si encontramos una forma de acercarnos a 0, 0 de tal manera que dé una cosa así, porque si nos acercamos por el eje X, pues esto es 0. Si nos acercamos por el eje Y, también es 0. Si encontráramos una forma de acercarnos a 0, 0 de tal manera que se tenga un límite diferente, o que se acerque a un número diferente, pues no habría límite. Pero como sugerencia, yo creo que sí va a ser el límite 0. De Pues hecho, este ejercicio eso, era del examen, ¿no? creo que sí, ¿verdad? Parece ser que sí. Ajá. Sí, yo ya se me hacía conocido, estoy revisando sus exámenes y me parecía conocido ese límite. Bueno, pues lo vuelven a repensar y ahí está ya la solución. Bueno, vayamos con más dudas si hay. Profesor, Ajá. en el ejercicio 3 de la entrega 10, ¿ya estamos considerando que el conjunto es convexo? El ejercicio 3. Porque si ese fue el caso, pues nada más es aplicar el teorema del valor medio, ¿no? Sí, estamos suponiendo que el conjunto es convexo. Sí, son problemas donde hay que usar el teorema de valor medio. Sí. Ok. Gracias, profesor. Bueno. Pues dígame si hay más. Yo tengo una duda en el ejercicio 12 de la entrega E9. Nos dice que sea F un subconjunto. Bueno, el problema original dice como un subconjunto de Rn a Rm, pero nos dijo que lo probáramos para de R2 a R2. El problema, ¿qué número dices? El 12 de la entrega E9. 9, sí. Y que tiene un asterisco. Ajá. Sí. Ajá. Y bueno, intenté hacerlo, pero como que creo que no entendí qué debo demostrar, porque entiendo que debemos de hacer como dos contenciones, ¿no? Como la ida y la vuelta, de que dice demuestre que f es diferenciable en P0, si solo si f sub k es diferenciable en P0 para k igual a 1 y 2 en este caso. Ajá. Entonces, pues como la ida la puse como supongamos que f es diferenciable en P0. Entonces, pues como esto es verdadero, existen las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Y el límite es igual a 0. Sí. Pero después, para probarlo con f, o sea, para llegar a que fk es diferenciable, a partir de ahí ya no supe qué hacer porque supuse que las derivadas parciales de f sub k son diferenciables, pero creo que no puedo suponer eso aún, ¿verdad? No, a ver, vamos a ver. Vamos con una función que vaya de R2 en R2. Hasta pueden ser subconjuntos de R2, pero para el caso no es más, queremos la técnica más que el detalle, ¿no? Entonces F será, digamos que F sea de la forma F1, F2, donde tanto F1 como F2 son funciones que van de
R2 a R. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Sí, profe, sí. F se escribe así, F1 y F2. Entonces, este cociente, tomamos este cociente, ¿no? F1 en XY, digamos, y pensemos un X0, Y0 que esto esté en R2. Entonces, pues fijamos en F en X, F1 en XY, F2 en XY, que eso es la F evaluado en XY. La F evaluada en XY sería esto, menos F1 en X0, Y0, F2 en X0, Y0, menos la derivada de F en X0, Y0. Pero la derivada de F en X0, Y0 es esto, ¿no? Es la parcial de F1 con respecto de X, la parcial de F1 con respecto de Y, la parcial de F2 respecto de X, la parcial de F2 respecto de X, multiplicado por esto que sería X menos X0, Y menos Y0. Ese sería el numerador. Sobre la norma, ¿no? O sea, sobre la norma de quién? De XY menos X0, Y0. Y ese es el límite, cuando tomamos el límite, cuando XY tiende a X0, Y0, este límite es 0, suponiendo que la F de R2, como tú dices, que la F de R2 en R2 es diferenciable. Este es el límite que debiera ser como, que debiera ser 0. Pero esto se escribe también de esta forma, ¿no? Como F1 en X, Y, F2 en X, Y. Esto lo borro, no tiene por qué estar así. F1, F2, esto sí. Menos F1 en X0, Y0, F2 en X0, Y0, menos, y este va a ser un vector fila, que aquí nos conviene ponerlo como vector, no, va a ser un vector columna, que aquí nos conviene escribirlo como vector fila, que va a ser el producto de la primera fila por la columna, y eso va a ser, ¿qué cosa? Parcial de F1 con respecto de X, parcial de F1 con respecto de X por X1 menos X0 más parcial de F1 respecto de Y por Y menos Y0, y ese es la primera fila, que aquí se vuelve la primera columna, y el otro que ha de ser, ¿qué cosa? Parcial de F2 respecto de X por X menos X0. Aquí esto está mal, esto es Y. Parcial de F2 respecto de X por X menos X0 más parcial de F2 respecto de Y más parcial
parcial de F2 respecto de Y por Y menos Y sub 0. En eso se convierte el numerador. Y aquí hay una coma, este es un vector. ¿Sí o no? Sí, profe, Pero todo. ahora, vamos a ver. Ajá. Ya hicimos esa cuenta. Bueno, aquí entre el denominador, que es la norma. Pero esto va a ser ahora, sumamos vectores y va a ser sumar, porque todos los vectores tienen ¿cuánto? Este tiene dos componentes, este tiene dos componentes y este tiene también ¿qué? Dos componentes. Entonces ahora, más bien, aquí ya sumamos los vectores y eso va a ser F1 en X, Y, F1 en X, Y menos, esta es la primera componente de esto, F1 en X0, Y0, menos, y ahora la primera componente de este, de la parcial de F1 respecto de X por X menos X0, menos la parcial de F1 respecto de Y por Y menos Y0. Y esto se convierte en la primera componente del numerador. ¿Sí? Sí, profe. Y luego aquí lo correspondiente ¿para quién? Para F2. Entonces, porque esto es la norma, por cierto. Tenemos la norma de esto ya no escribo lo otro porque no va a caber, pero es esto mismo, pero ¿para quién? Para F2. Entonces, esto sobre la norma de X, Y menos X0, Y0. Pero ahora usamos que la norma de un vector es mayor o igual que ¿qué? Que el valor absoluto de cada una de las componentes. Entonces vamos a tener que el valor absoluto de F1 de X, Y menos F1 en X0, Y0 menos la parcial de F1 respecto de X. Las parciales están evaluadas en X0 y Y0, pero no lo escribo aquí para no amontonar la notación. Menos la parcial de F1 con respecto de Y por Y menos Y0, que es la primera componente sobre la norma, porque esa no cambia, la norma de X, Y menos X0 y Y0, pues esto va a ser menor o igual que la norma que aquí teníamos. Pero si esto se hace menor que epsilon, porque el límite de esto sea 0, si esto se hace menor que epsilon, pues esto también. Pero este es el cociente que dice que F1 es ¿qué cosa? Diferenciable. Y lo mismo ocurre ¿con quién? Con F2. Dime. Dime cómo ves el asunto. ¿Está bien? ¿O hay dudas ahí? Profe, y ahí Ajá. no podríamos aplicar, bueno, es que no sé si exista una especie de teorema del sándwich para varias variables.
Yo digo que un buen ejercicio sería probar que sí se cumple el teorema de Sandwich. Pruébenlo como un ejercicio para los límites, siguiendo exactamente la misma idea de cómo se prueba. O sea, no te quedes con la duda. Sí vale, pero estaría bien que lo probaran. No se requiere más que la misma idea de cómo se prueba ese teorema para las funciones reales. Sí, sí vale. Y si esto tiene como límite a 0, y esto pues es mayor o igual que 0 porque es un cociente del número positivo, entonces este límite es 0 también. Y lo mismo si ponemos F2. Así probamos que si F como función de F de R2 en R2 es diferenciable, cada una de las componentes es diferenciable. Ahora, si cada una de las componentes es diferenciable, yo alguna vez les comenté que había una desigualdad entre valores absolutos de las componentes y los vectores, que lo guardaran en su memoria porque iba a ser muy útil. Y precisamente para probar esto usamos el hecho de que el valor absoluto de A es menor o igual que la norma de quién, de A, B. Y para probar la otra implicación, lo que tienes que usar es que la norma de A, B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Porque si esto es diferenciable, esto es menor que epsilon sobre 2. Bueno, cocientes de este tipo, pues. Un cociente de este tipo es menor que epsilon sobre 2. Esto también es menor que epsilon sobre 2. Entonces la suma es menor que epsilon y esto será también menor que epsilon. Esa es la idea para probar la otra implicación. Usar esta desigualdad ahora. Lo que ahorita usamos fue esta, tanto para A como para B. Ahora, para usar la otra, hay que usar esta desigualdad. A ver, compañera, ¿qué dices? ¿Quién me hacía la pregunta? ¿Eres Fernanda? No, ya es otro. Sí, soy yo. ¿No? Sí, todo claro, profe. Ya, entonces, a partir de aquí, pues ya como tenemos que las derivadas son continuas y así, entonces ya decimos que existe nuestro epsilon mayor que 0 y un delta mayor. No, aquí no se está usando que sea las derivadas parciales continuas. No, aquí estamos usando directamente la definición. O sea que este cociente tenga como límite a 0, significa que dado epsilon existe una vecindad tal que esto se vuelve menor que epsilon y por transitividad se sigue que la primera componente también es menor que epsilon. Sí, ahí hay que usar directamente la definición. Ya Sí. se queda claro. Gracias, profe. Bueno. Profe, solo para aclarar, lo que borró se refiere a la expresión que está arriba, ¿verdad? Esta, ¿no? Ajá, lo que Sí. borró que estaba en el lado derecho. Sí. No, lo que estaba aquí en el lado derecho era todo esto, sí. Todo Ajá, esto. sí. Sí. Sí, ok, gracias. Estaba al lado derecho, que es mayor o igual que solamente el valor absoluto de la primera componente entre la norma. Sí, así es. Gracias. Bueno. No sé si tienen más. Estoy pensando que o el próximo lunes o el próximo miércoles, no este miércoles, sino de la siguiente semana, se haga un examen. El tercer parcial. ¿Qué dicen? O sea, el miércoles seguiremos trabajando con esto. Creo que estaría bien, profe. ¿El miércoles o el lunes? El miércoles es el miércoles. El miércoles. Bueno. Sí, el miércoles. Bueno, pues
el miércoles de la próxima semana. Y este miércoles que viene seguimos trabajando con estos problemas. Profe, entonces sería el 21 de este mes. Pues yo creo que sí. ¿Cómo va la cuenta? El miércoles es 14. Este miércoles es 14 y el próximo sería 21. El 21, sí, el 21. La entrega 10 medio y el teorema de Taylor. El de máximos y mínimos todavía. El PDF 10, pero no son sobre los ejercicios, sino como más teóricas de cosas que no entendí muy bien en la teoría escrita. Ajá, dime. La primera es en la página 104. Ajá. Que dice, bueno, es el segundo párrafo y dice, otro resultado que hay que tener presente es el expuesto en el ejemplo 3 de la entrega 5. Pero busqué la entrega 5 y no encontré, o sea, bueno, el ejercicio 3, bueno, perdón, el ejemplo 3 de la entrega 5, pues no No sé. tiene nada que ver con eso. Ajá, entonces quería saber si había otro. Resultado, en el caso de que sigma de t sea, recordar que en este caso, ajá. A ver, la entrega 5 dices que no está ese caso. El asunto es encontrar una fórmula para cuando vamos de t en x de t, y de t, y de aquí vamos con f a los reales. Entonces, esta es finalmente una función h, una función real. Entonces nosotros decimos h' de t, que es, o sea, la derivada de h por la regla de la cadena es, bueno, esta h ha de ser ¿quién? H ha de ser alfa, llamémosle a esto, alfa compuesta con f, ¿no? Alfa compuesta con f. Entonces h' de t es la derivada de f, que es el gradiente de f por la derivada de alfa, por alfa prima, ¿no? Pero el gradiente es una cosa de este tipo, la parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y, por x prima de t, y prima de t. Y haciendo cuentas, esto se vuelve la parcial de f con respecto de x por x prima más la parcial de f con respecto de y por y prima. Es el h prima. Pero entonces yo, vaya, a lo que me estoy refiriendo cuando digo eso, es que hay una formulita para la h2 prima. Y que la h2 prima es de esta forma, no sé si es cierto eso, es la fórmula que aquí se da. Pero esto es... es que esta es muy particular. Esta alfa es de la forma... Es de la forma A1, A2, más T veces B1, B2. O sea, cuando alfa es de ese tipo, o sea que X sea que A1 más T veces B1, o sea, X de T sea la primera componente, que es A1 más T veces B1. Entonces, la forma de la derivada de h es que la parcial de f con respecto de x
por la derivada de x, pero x es a1 más t veces b1, entonces solamente b1 más parcial de f con respecto de y por b2. Esa es la derivada de alfa si alfa fuera de este tipo. Parcial de f con respecto de x por b1 más parcial de f con respecto de y por b2. Pero entonces hay una formulita para la derivada parcial segunda. Y eso es lo que aquí decimos, que la segunda de esta composición, cuando alfa es de este tipo, es la formulita que aquí damos. O sea, no, déjenme revisar esa parte en la entrega 5, pero a esto nos estamos refiriendo. Ahora, la segunda, pues hay que derivar esta suma por la regla de la cadena otra vez. Y nos va a dar la fórmula que aquí tenemos. O nos va a dar esto. Nos va a dar, es que aquí hay un error. Nos va a dar b1 al cuadrado por la segunda de f con respecto de x cuadrada. Ahí no tiene el 2. No tiene el 2 en esta fórmula. La segunda de f con respecto de x cuadrada más 2 veces b1 b2 por la segunda de f con respecto de x con respecto de y más b2 al cuadrado por la segunda de f con respecto de y cuadrada. Y por notación, esto se escribe como el gradiente punto b al cuadrado, esto evaluado en f de alfa de t, según lo que aquí estamos escribiendo, pero aquí escribí f en sigma de t. O sea, en todo caso, lo que falta es calcular la derivada de esta suma, y nos ha de dar esta cuenta que tenemos aquí. Eso es todo lo que hay que hacer. Voy a revisar. Por ahí debo tener esta entrega a la que nos hacemos referencia. Y si no aparece, pues lo corregimos, pero estamos hablando de esto. O sea, la derivada de esa composición que ahí se propone es esta. Y la segunda derivada es esta de aquí, que se obtiene de la primera derivada. No sé si te aclara la situación, Karina. Sí, más o menos, pero bueno, como también aunado a eso, y aprovechando que ya lo escribió, quería preguntarle que cómo, bueno, es que intenté precisamente lo que usted sugiere, ¿no? Derivar lo último para obtener la H2'. La H2'. La H2', pero no, bueno, no pude, no me salió. Y también quería preguntarle sobre la notación, que bueno, está un gradiente ahí, pero no sé o sea, ese gradiente de qué es. El gradiente de f. Ah, ok. El gradiente de f, sí. O sea, porque mira, si uno toma el gradiente de f, que es la parcial, o pensemos así, parcial con respecto de x por b1 más, bueno, parcial con respecto de x por b1, parcial con respecto de y punto b1, b2, y lo elevamos al cuadrado, pues esto como símbolo, como simbología nada más.
Porque al final dice, eso hay que evaluarlo, el gradiente de f en alfa de t. Pero ¿esto qué va a ser? ¿Qué va a ser la parcial con respecto de x, b1, más parcial con respecto de y, b2? Y si elevamos esto al cuadrado, ¿qué te va a dar? Pues será el cuadrado del primero más el doble producto primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero el cuadrado del primero sería así, parcial con respecto de x, b1 al cuadrado, pero eso no tiene sentido. O sea, b1 al cuadrado sí porque es un número, pero este símbolo al cuadrado no. Pero lo que está queriendo significar cuando hablamos del cuadrado es la derivada parcial de segundo orden. Por eso es que es una notación nada más. O sea, porque este sí tiene sentido que sea b1 al cuadrado porque es un número, pero este símbolo al cuadrado no tiene sentido. Pero lo que va a significar es esto, la derivada parcial de segundo orden. A ver, ¿te aclara algo la situación o no? Ok. Entonces, bueno, sí, está bien. Voy a revisarlo de nuevo y ya si surge alguna duda le comento. Si de esta expresión no logras sacar esta, me avisas la siguiente clase, ¿no? Para que lo revisemos con todo cuidado. Profe, nada más, esa anotación es una forma de abreviar, ¿no? Para no escribir todo el chorizo. Sí, efectivamente, para no escribir toda esta suma. Ok. Sí, pero sí es importante que de esta expresión, al derivarlo, obtengan esta de aquí. Eso sí es importante, ¿no? O sea, cómo se está usando la regla de la cadena para que de esta expresión obtengamos esto. Eso sí, háganlo con todo cuidado y en caso de que no se vea qué pasó, me recuerdan la siguiente sesión y lo revisamos. Porque de aquí se sigue ya en general una expresión para la enésima derivada, que es lo que vamos a usar. Bueno, con esa recomendación, díganme, ¿tenemos más? O nos escuchamos en la siguiente sesión. Profe, perdón, una duda más, súper rápida. No, está bien. Cuando, es en la página 105, cuando hacemos la demostración del teorema de Taylor para funciones de varias variables, sí. Hay una expresión que, dice como demostración y sea sigma de t igual a una expresión. Aplicamos el teorema de Taylor para funciones de una variable alrededor del punto de t0 y obtenemos una expresión o una igualdad para h de t. Tenemos h de t igual a h de 0 más h' de 0 por t más 1 sobre 2 factorial por h2' en 0 por t cuadrada y así sucesivamente. Entonces, quería preguntarle si lo que aparece... quería preguntarle, o mi pregunta era que si al final, cuando aparece como aparece 1 sobre n factorial por la derivada enésima de h evaluada en teta, ese factor se podría decir que es como el residuo del que se habla como más arriba. Sí, ese es para las funciones reales, a ese último factor se le llama residuo, efectivamente. Ese último factor que ya no está evaluado en cero. Eso se le llama residuo, ¿sí? Sí, así es. Y bueno, ya una última cosa que quería comentarle. Ay, es que esto es muy tonto, pero es que justo al inicio dice algo así como, para las funciones reales se establece el resultado llamado la fórmula de Taylor con residuo.
y pone entre paréntesis ver curso de cálculo integral de una variable. Y bueno, yo tomé cálculo integral de una variable con usted. y no apareció nunca, ¿no? No, entonces quería preguntarle como, no sé si puede mandarnos esas notas. Sí, le voy a mandar esto. En realidad, yo eso sí me acuerdo, a lo mejor, que fue un ejercicio de la integrales por partes. Ah, bueno, eso no lo revisé. Pero... Donde decía que por el teorema por el teorema fundamental de cálculo, que f de b se escribía como f de a más la integral desde a hasta b de f' de t de t. Y que si integramos por partes esto, obtenemos que f de b es f de a más f' en a por b menos a, más la integral de a hasta b de otra cosa, ¿sí? Y que si integramos por partes esto, obtenemos f de a más f' en a por b menos a, más f2' en a sobre 2 por b menos a al cuadrado, más otra integral, y que si repetimos esto, obtenemos lo que se llama la fórmula de Taylor, algo así, pero no fue establecido así tan firmemente como la fórmula de Taylor para funciones de una variable. Pero sí recuerdo que un ejercicio de la integración por partes nos arrojaba una fórmula de este tipo. Pero bueno, les puedo... El asunto está que me es imposible copiar un libro donde está, porque... Bueno, puedo escribir esta parte y se los envío, pero no tiene más que esta formulita, ¿sí? Esta formulita que se va obteniendo a partir de esta. Y como yo recuerdo que lo abordábamos como un ejercicio de la integración por partes. O si no, en la siguiente clase se los puedo platicar aquí. No es mucho lo que es, ¿no? Pero si por ahí tienen un libro incluso de cálculo de una variable, el diferencial integral, en algún momento debe aparecer lo que se llama la fórmula de Taylor con residuo. ¿Estamos? Está bien, profe. Gracias. De cualquier manera, en la siguiente clase se los platico con más detalle. Porque a partir de esto es como se demuestra la fórmula de Taylor para más variables, ¿no? Entonces, sí, yo me estaba acordando de ese detalle. Pero qué bien que me lo recordaste, lo vamos a aclarar bien a bien. En la siguiente clase. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, correcto. Pues entonces nos escucharemos en la siguiente sesión. Sí, profe, gracias. Bueno, Cuídense.